Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre las mutaciones. En este video hablaremos de las variaciones en los seres vivos, la definición y generalidades de la mutación. Las mutaciones son aleatorias, los niveles mutacionales, los agentes mutagénicos, los tipos de agentes mutagénicos, la clasificación de las mutaciones, los beneficios y perjuicios de las mutaciones y algunas enfermedades causadas por mutaciones. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. Y sin más demora, empezamos. Variaciones en los seres vivos. Lamarck, Wallace o el mismo Darwin no podían explicar la variación que observaban en los seres vivos. Además, en contra de las teorías de la época, según las cuales los caracteres de la descendencia se debían a una mezcla de los caracteres paternos, como si de dos fluidos se tratase, la selección natural precisaba de una herencia individualizada, donde las variaciones se heredaran de manera discreta, no diluida. Hoy sabemos que esas instrucciones se encuentran codificadas en el ADN, la molécula que forma los cromosomas. En realidad, el ADN es una doble cadena, como un collar doble. Ambas cadenas están entrelazadas entre sí, formando una estructura conocida como doble hélice, mediante el apareamiento de las bases nitrogenadas, que son complementarias 2 a 2, guanina con citosina y timina con adenina. Cuando un individuo se reproduce, lo que transmite a su descendencia es una copia de su ADN, con lo que el nuevo organismo puede formarse completamente. Es fácil imaginar que cualquier alteración en el ADN puede tener serias consecuencias en el desarrollo del organismo, dado que sería el equivalente a borrar o cambiar parte de las instrucciones de un manual de construcción. Pues bien, esas alteraciones o errores son relativamente frecuentes y ellos representan precisamente la variación. El ADN puede sufrir daños o errores por diversas causas: errores en la copia, alteración de bases por agentes mutágenos, cortes, pérdidas y translocaciones de fragmentos, etc. Estos errores se conocen como mutaciones y si ocurren en aquellas células que darán un nuevo individuo, se heredarán por la descendencia. La alteración de la secuencia de ADN mediante el proceso de mutación es el origen primario de toda la variación genética. Dado que todas las células de nuestro cuerpo contienen ADN, hay multitud de lugares en los que pueden producirse las mutaciones. Sin embargo, no todas las mutaciones son relevantes para la evolución. Las mutaciones somáticas son las que se producen en las células no reproductoras y no se transmiten a la descendencia. Definición y generalidades de la mutación. La definición de mutación es a partir del conocimiento de que el material hereditario es el ADN y de la propuesta de doble hélice para explicar la estructura del material hereditario, conseguido por Watson y Crick en 1953, y sería que una mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. A los cambios estables en la cadena de ADN que son capaces de ser heredados se les conoce como mutaciones. Las mutaciones son una fuente natural de variabilidad. Entonces, una mutación es un cambio en el ADN. Es cualquier alteración o variación en el código genético, es decir, una alteración de los genes de los cromosomas, el cual es el material hereditario de los seres vivos. El ADN de un organismo influye en su aspecto físico, en su comportamiento y en su fisiología, es decir, en todos los aspectos de su vida. Un cambio en el ADN de un organismo puede producir cambios en todos los aspectos de su vida. La mutación es la fuente primaria de variabilidad genética en las poblaciones, mientras que la recombinación, al crear nuevas combinaciones a partir de las generadas por la mutación, es la fuente secundaria de variabilidad genética. Las mutaciones realmente trascendentes para la descendencia son las que están presentes u ocurren en las células germinales. Es posible que una mutación ocurra mientras se realiza la meiosis. Las mutaciones que se sucedan pueden dar lugar a pequeños cambios o grandes cambios, o ser silentes. A la mutación que heredamos de nuestros padres se le llama mutación heredada. A la que se da en el individuo sin que haya un progenitor con la misma situación, se le conoce como mutación de novo.
Las mutaciones solo pueden alterar algo que ya existe. No pueden crear nuevos genes, no pueden aumentar la información. Las mutaciones pueden ser naturales, espontáneas o inducidas, provocadas artificialmente con radiaciones, sustancias químicas u otros agentes mutágenos. Las mutaciones pueden ser beneficiosas si favorecen la supervivencia del individuo, perjudiciales si la disminuyen y neutras si no causan daño ni beneficio. Por lo general, las mutaciones son recesivas y permanecen ocultas, pero pueden suponer deficiencias y llegar a ser letales. Sin embargo, aunque muchas pueden ser negativas para el individuo, comportan un aspecto positivo para la especie, porque permiten que se produzca la selección natural, es decir, la evolución de las especies. Las mutaciones son una causa importante de la diversidad genética. Por ejemplo, la base subyacente de la evolución de las especies para desarrollar y adquirir nuevas características se rige por las mutaciones de los genes en el tiempo. Las mutaciones son aleatorias. Las mutaciones se producen por diversas causas. El ADN no logra copiarse con precisión. La mayoría de las mutaciones que pensamos que son importantes para la evolución suceden de forma natural. Por ejemplo, cuando una célula se divide, hace una copia de su ADN y algunas veces esa copia no es perfecta. Esa pequeña diferencia con la secuencia de ADN original es una mutación. Las mutaciones pueden ocurrir de manera espontánea o inducida por algunos agentes llamados mutagénicos, los cuales se clasifican en externos e internos. Los agentes externos pueden ser las radiaciones ultravioleta, los rayos X, los cambios de temperatura, determinadas sustancias químicas, entre otros. Los agentes internos son los cambios accidentales del código del ADN o la ausencia de sectores del gen o del cromosoma. Las mutaciones pueden ser beneficiosas, neutras o dañinas para el organismo, pero las mutaciones no intentan proporcionar lo que el organismo necesita. En ese sentido, las mutaciones son aleatorias. El hecho de que una mutación concreta suceda o no está relacionado con lo útil que sería. La mutación es un proceso aleatorio, estocástico, en el sentido de que la ocurrencia de una mutación particular no está determinada por la presencia o ausencia del organismo que la sufre en un ambiente donde la mutación podría ser ventajosa. Es decir, cuando la mutación causa una sustitución de un aminoácido en una proteína, lo hace sin considerar si el cambio es ventajoso para la proteína. También es aleatorio, porque si bien podemos predecir la probabilidad de que ocurra una mutación particular, no podemos predecir cuál de un gran número de copias génicas sufrirá la mutación. Que la mutación sea un proceso estocástico no significa que todos los sitios en el ADN se alteren con igual frecuencia o que el ambiente no afecte las tasas mutacionales. En efecto, sabemos que la exposición a varias clases de radiación, a ciertas sustancias químicas o aún la desnutrición incrementan las tasas de mutación. Niveles mutacionales. Es una clasificación de las mutaciones basada en la cantidad de material hereditario afectado por la mutación. Mutación génica. Mutación que afecta a un solo gen. Mutación cromosómica. Mutación que afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes. Mutación genómica. Mutación que afecta a cromosomas completos, por exceso o por defecto, o a juegos cromosómicos completos. Agentes mutagénicos. En biología, un mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética, el ADN, de un organismo, y ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. Cuando numerosas mutaciones causan el cáncer, adquieren la denominación de carcinógenos. No todas las mutaciones son causadas por mutágenos. Hay mutaciones espontáneas, llamadas así debido a errores en la reparación y la recombinación del ADN. Tipos de agentes mutagénicos. Mutágenos químicos. Son compuestos químicos capaces de alterar las estructuras del ADN de forma brusca. Las sustancias químicas pueden ser inhaladas o ingeridas.
como las sustancias parecidas a las bases nitrogenadas, los alcaloides como la nicotina, la cafeína, el ácido nitroso, entre otros. Mutágenos físicos. Son radiaciones que pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. Son ejemplos de ello la radiación ultravioleta que origina dímeros de pirimidina, generalmente de timina, y la radiación gamma y la alfa, que son ionizantes. También son mutágenos los flujos de protones y neutrones que generan los reactores nucleares. Además, se consideran agentes físicos los ultrasonidos, con 400.000 vibraciones por segundo, y centrifugación, que también producen variaciones cromosómicas estructurales. Mutágenos biológicos. Son aquellos organismos vivos que pueden alterar la secuencia del material genético de su hospedador, como por ejemplo virus, bacterias y hongos. También son ejemplos de estas mutaciones los transposones, es decir, los fragmentos autónomos de ADN. Una de las consecuencias más perjudiciales de las mutaciones es la aparición de tumores que puedan derivar en cáncer. Por ejemplo, el exceso de radiaciones solares, que puede producir cáncer de piel. La nicotina del tabaco produce cáncer del pulmón. Pero el humo del tabaco contiene 43 agentes mutagénicos que inducen la formación de tumores por inhalación. Algunas sustancias que pueden producir cáncer, además, son las radiaciones UV, el alquitrán, el pan tostado chamuscado, el amianto, las anilinas, las bebidas alcohólicas de alta graduación, algunos conservantes y edulcorantes artificiales, además del tabaco y las radiaciones UV. Clasificación de las mutaciones. Hay diversas formas de diferenciar las mutaciones y en este video mencionaremos las más comunes. Entre ellas están una mutación silenciosa. Es cualquier alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN que no produce cambio en el fenotipo estudiado. La mutación somática afecta a las células somáticas de un único individuo. Como consecuencia, aparecen individuos mosaicos que poseen dos líneas celulares diferentes con distintos genotipos. Estas mutaciones no se transmiten a la siguiente generación. Aunque no se heredan, las mutaciones adquiridas pueden causar anomalías en el crecimiento de la célula que conduce a la formación de tumores cancerosos, trastornos metabólicos y otras enfermedades. Las únicas mutaciones relevantes para la evolución a gran escala son aquellas que pueden transmitirse a los descendientes. Este tipo de mutaciones son las que ocurren en las células reproductoras y se las llama mutaciones germinales. Mutaciones por sustitución de base. Es la sustitución de una base por otra. Mutaciones en la línea germinal. Afectan a las células productoras de gametos, apareciendo gametos con mutaciones. Estas mutaciones se transmiten a la siguiente generación y tienen una mayor importancia desde el punto de vista evolutivo. Una mutación germinal única puede tener diversidad de efectos, que no haya cambios en el fenotipo, que se produzca un pequeño cambio en el fenotipo o que se produzca un gran cambio en el fenotipo. A veces, algunos cambios realmente importantes en el fenotipo, como la resistencia de los insectos al DDT, están causados por mutaciones únicas. Una mutación única también puede tener efectos negativos para el organismo. Las mutaciones que ocasionan la muerte del organismo se llaman letales. Algunos tipos de cambio que no pueden ser causados por una única mutación, ni siquiera por muchos. También se observa que las mutaciones pueden darse en 3 niveles diferentes. Las mutaciones puntuales. Son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes, es decir, a las bases o letras del ADN. Estas mutaciones son capaces de producir cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN, provocando modificaciones en la transcripción del ARNM y como consecuencia alteran la síntesis de proteínas. Estos cambios pueden ser por inserciones. Son mutaciones en las cuales un par extra de bases se agrega en un nuevo lugar en el ADN.
De esta forma se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o insertar aminoácidos extras que son inadecuados. Duplicación. Incorporación de un nucleótido repetido en un triplete. Eliminación. Pérdida de uno o más nucleótidos. Sustitución. Mutación que cambia una base por otra, por ejemplo, A por G. En las mutaciones cromosómicas que se pueden observar bajo el microscopio, el cambio afecta a un segmento de cromosoma de tamaño mayor que un gen y por tanto hay cambio en la estructura de los cromosomas que pueden suceder por delesión, pérdida de una porción del cromosoma. Se pierde un trozo de ADN alterando la cadena proteica que debería formarse y su función. De esta forma se puede alterar la proteína o eliminar aminoácidos que son propios de la cadena proteica. En ocasiones, las deleciones son tan largas que pueden comprometer un gen entero o varios genes contiguos. Como el código está dividido en codones de 3 bases, las inserciones y deleciones pueden alterar un gen y su información puede leerse en forma incorrecta. Estos cambios se llaman modificaciones en el marco de lectura. Por ejemplo, en la oración, el avión está alto, cada palabra representa un codón. Si quito una de las palabras, la oración pierde sentido. En este cambio en el marco de lectura, un error parecido se da a nivel del ADN, originando que los codones sean leídos incorrectamente. Las proteínas así formadas generalmente no son funcionales, como él está alto avión. Tampoco tiene sentido. Duplicación. Una porción del cromosoma se duplica. Un fragmento de ADN que está copiado una o varias veces, alterando la formación de la cadena de aminoácidos y la función de la proteína. Producen un corrimiento en el orden o fase de lectura, alterando los tripletes siguientes e impidiendo que se lea el mensaje correctamente. Inversión. Se invierte una porción del cromosoma. Mediante 2 giros de 180 grados, 2 segmentos de nucleótidos de hebras complementarias se invierten y se intercambian. Translocación. Cambio de posición de un segmento del cromosoma. Ocurre un traslape de pares de nucleótidos complementarios de una zona del ADN a otra. Desfasamiento. Al insertarse, inserción o eliminarse, delección, uno o más nucleótidos, se produce un error de lectura durante la traducción que conlleva a la formación de proteínas no funcionales. Un ejemplo de este tipo de mutaciones es el que causa la anemia falciforme, en la que solo una base del gen de la hemoglobina es sustituida por otra. Esto ocasiona una grave enfermedad en la que los eritrocitos, glóbulos rojos, adquieren la forma de hoz o media luna y pierden su funcionalidad. Se produce la muerte si la persona posee los 2 genes recesivos para este tipo de anemia. Otro ejemplo de esta mutación es la que altera al gen que codifica la información para producir la melanina, proteína que da color a la piel. Las personas que tienen dañado este gen presentan albinismo. La piel carece de pigmentos, al igual que el cabello y el iris del ojo. Esta condición puede presentarse en los seres humanos y en animales como el tigre, el canguro y otros. También existen las mutaciones genómicas, las cuales pueden ocurrir por el cambio en el número de cromosomas, afectando entonces al conjunto del genoma. En este caso, se distinguen principalmente 2 tipos. La aneuploidía o monoploidía, que se caracteriza por adición o por pérdida de un cromosoma, como la trisomía 21 o síndrome de Down, el síndrome de Turner, etc. La poliploidía, aumentando el número de juegos cromosómicos, es decir, se caracteriza porque involucra el número completo de cromosomas de una especie. En este caso, cada cromosoma puede multiplicarse varias veces, dando lugar a 3, 4, 6 o más juegos de cromosomas. Este tipo de mutación sucede más a menudo en los vegetales. Beneficios y perjuicios de las mutaciones. No todas las mutaciones son nocivas para los seres vivos.
Algunas son beneficiosas y permiten que estos puedan adaptarse al medio ambiente y sobrevivir. Efectos nocivos. Afectan los gametos, cigotos o células del embrión, del que pueden surgir individuos u órganos anómalos. Pueden producir numerosas enfermedades hereditarias y crónicas en el adulto. Afectan los componentes biológicos de los ecosistemas, provocando, en muchos casos, severos desequilibrios y daños permanentes. Los efectos beneficiosos. La mayoría de los cambios evolutivos se producen por acumulación gradual de mutaciones en los genes y por variaciones en su número y organización. Frutas como las naranjas, toronjas y uvas sin semillas son ejemplos de mutaciones que por medio de la selección y el cruzamiento han producido nuevas variedades de plantas. En los animales existen variedades con patas cortas, que son mutantes de los animales normales de patas largas, por ejemplo, entre ovejas y perros. Enfermedades causadas por mutaciones. Algunas de ellas son síndrome de Marfan. No afecta la inteligencia del paciente del modo alguno, y si bien sus manifestaciones son algo atípicas, es de los síndromes genéticos más comunes, estimándose que una de cada 5.000 personas en el mundo lo tiene. Básicamente es una enfermedad extraña del tejido conectivo del cuerpo que afecta y provoca varios cambios en las estructuras óseas, los ojos, pulmones y vasos sanguíneos, entre otras cosas. Quienes tienen el síndrome de Marfan se caracterizan por su cuerpo inusualmente delgado, con costillas que crecen más de lo común, problemas en la curvatura espinal, extremidades considerablemente más largas que las de la media y con dedos igual de largos y delicados. Fibrosis quística. La fibrosis quística es uno de los trastornos genéticos hereditarios más extendidos. Afecta prominentemente a las personas de raza blanca. Ocurre solo cuando ambos padres son portadores, lo que hace que sus hijos tengan un riesgo de 1 entre 4 de contraer la enfermedad. La fibrosis quística resulta cuando la falta de una cierta proteína está presente y el equilibrio del cloruro en el cuerpo no está restringido. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, infecciones pulmonares recurrentes, problemas digestivos y reproductivos. Enfermedad de Huntington. Causa la degeneración de las células nerviosas en el cerebro y sistema nervioso central. Esta condición hereditaria es un trastorno autosómico dominante, lo que significa que los niños tienen el 50% de probabilidades de desarrollarla y transmitirla a sus propios hijos si uno de sus padres la padece. El tratamiento tiene como objetivo limitar el curso de la enfermedad. La enfermedad de Huntington típicamente se manifiesta cuando el individuo está entre los 30 y 40 años de edad. Sin embargo, algunos casos raros comienzan en la infancia. Los síntomas incluyen el movimiento incontrolado, dificultad para tragar, comportamiento cambiante, dificultad para equilibrarse y caminar, pérdida de memoria, de la capacidad del discurso y pérdida cognitiva. Síndrome de Down. El síndrome de Down es una anormalidad cromosómica común que afecta a aproximadamente 1 en 1000 recién nacidos y se produce cuando se genera una copia extra de genes en el cromosoma 21. Aunque el síndrome de Down puede ser detectado por medio de una prueba prenatal, los bebés afectados suelen mostrar las siguientes características al nacer: disminución del tono muscular en la cara, retrasos y defectos del corazón y sistema digestivo. Hipertricosis, mejor conocida como el síndrome del hombro lobo o síndrome de Ambras. La hipertricosis es una enfermedad genética extraña y poco frecuente, afectando apenas a 1 de cada 1.000 millones de personas, conociéndose solo 50 casos registrados desde la Edad Media hasta nuestros días. Los síntomas son más que evidentes: un excesivo crecimiento del vello en el rostro, las orejas y los hombros, con casos en los que este síntoma se extiende también a varias zonas del cuerpo. El trastorno ocurre en el cromosoma número 8, resultante en una serie anomalía entre la dermis y la epidermis,
provocando el desarrollo de unos 5 millones de folículos pilosos, más que los de la media. Progeria, considerada una de las enfermedades genéticas más extrañas que existen. Esencialmente se caracteriza por el envejecimiento prematuro en niños de entre apenas 1 y 2 años, que se desarrolla rápida y bruscamente, acelerando el envejecimiento del organismo. También conocida como Hutchinson-Gilford progeria, esta rara mutación genética comúnmente provoca la muerte entre los 2 y los 13 años de edad, debido a enfermedades relacionadas con edades avanzadas, como ataques al corazón o derrames cerebrales, aunque se conocen casos en los que los individuos viven hasta los 20 años. Aún resulta inexplicable en muchos sentidos y poco se sabe realmente sobre esta extravagante condición que afecta a 1 de cada 8 millones de personas en el mundo. Enfermedad celíaca. Este trastorno genético del aparato digestivo inflige a los pacientes con intolerancia al gluten. Básicamente los afectados con la enfermedad celíaca son incapaces de digerir cualquier producto o alimento que contenga gluten, es decir, los alimentos procesados a base de trigo y relacionados con el grano. Si se deja sin diagnosticar, la enfermedad a menudo llevará a la desnutrición y deshidratación por diarrea severa. Algunos signos adicionales de la condición incluyen distensión abdominal y dolores digestivos. Anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes se produce cuando los glóbulos rojos son incapaces de llevar suficiente oxígeno a través del cuerpo debido a su deformación. Los glóbulos rojos sanos tienen forma de disco, pero aquellos con ACF tienen glóbulos rojos con forma de media luna. La ACF solo puede ocurrir varias veces en la vida y está a menudo presente en los individuos procedentes de África, el Mediterráneo, el Caribe, Sur y Centroamérica y Medio Oriente. Esta enfermedad genética es extremadamente dolorosa, causando dolor abdominal en el pecho y los huesos, además de fatiga, falta de respiración, ritmo cardíaco acelerado, pubertad retrasada, crecimiento atrofiado, fiebre y úlceras en las piernas. Distrofia muscular de Duchenne. Los síntomas de la distrofia muscular de Duchenne se muestran típicamente antes de los 6 años. La condición causa fatiga y debilidad de los músculos, la cual comienza en las piernas y luego progresa gradualmente a la parte superior del cuerpo, dejando a los que la padecen en silla de ruedas desde la edad de 12 años. Por alguna razón, la condición afecta en su mayoría a niños con síntomas tales como dificultades del corazón y respiratoria, deformidad del tórax espalda y potencial retraso mental. Distrofia muscular de Becker. Es similar en síntomas a la distrofia muscular de Duchenne, ya que se muestra igual en la fatiga, el potencial retraso mental y el debilitamiento de los músculos, especialmente en las piernas. Sin embargo, la debilidad muscular de la parte superior del cuerpo es más severa en la enfermedad de Becker. El debilitamiento de la parte inferior del cuerpo es gradualmente más lento. Así que los varones afectados, que son los más predominantes en padecer esta enfermedad, no precisan del uso de una silla de ruedas hasta la edad de 25 a 30 años. Síndrome de Proteus. Llamado de este modo por el relato mítico de la deidad griega, es una condición genética que los huesos, la piel y otros tejidos del organismo, provocando excesivos crecimientos de piel y un desarrollo anómalo de la estructura ósea. Uno de los casos más conocidos es el cruelmente llamado hombre elefante, quien se estima sufría esta condición en conjunto con la neurofibromatesis tipo 1, que afecta el desarrollo de los tejidos neuronales, ocasionando numerosos tumores en el cuerpo. El síndrome de Proteus resulta en malformaciones, el crecimiento en exceso de la piel y los órganos sin un orden específico aparente y un desequilibrio generalizado consecuente. La gravedad de la enfermedad varía de individuo a individuo. Ocurre por una mutación en el gen AKT1 y 1 de cada millón de personas es diagnosticado con el síndrome,
desarrollado en mayor o menor medida. La polidactilia es un raro desorden genético que causa que las personas desarrollen dedos extras. La polidactilia es una anomalía no sintomática y no suele implicar graves problemas físicos. Sin embargo, puede suceder que se presente como un síntoma de un síndrome o enfermedad mayor, como el síndrome Bardet-Biedl o el síndrome Cray-Cefalopolysyndactyly. La polidactilia es un síndrome en el que alguien puede tener demasiados dedos, o los dedos que ellos tienen están conectados como si fueran palmeados o unas aletas. Uno de los peores casos conocidos hasta la fecha fue la historia de un niño en China que nació con 16 dedos y muchos estaban fusionados. Síndrome de Angelman es una rara mutación genética que solo se presenta en uno de los cada 15.000 nacidos vivos. Suele confundirse con otro tipo de condiciones como el autismo, debido a las similitudes sintomáticas. Los niños con síndrome de Angelman padecen algunos problemas de aprendizaje, pero son completamente capaces de desarrollar vidas plenas y relativamente autónomas. Microcefalia. Se cree que es causada por genes que se transmiten en el útero de la madre al niño. Microcefalia es una mutación humana marcada por un cerebro notablemente más pequeño, incluyendo malformaciones extremas de la corteza cerebral, la capa más externa del cerebro. La corteza cerebral juega un papel vital en el pensamiento, el lenguaje y la conciencia. Los niños con microcefalia suelen tener dificultades de aprendizaje graves y requieren una educación especializada. Fibrodisplasia osificante progresiva. Se conoce como síndrome del hombre de piedra. Se trata de un trastorno genético progresivo que convierte a los tejidos blandos en huesos con el tiempo. El gen ACVR1 es activo en los huesos, músculos, tendones, ligamentos y regula el crecimiento y desarrollo de los tejidos. Normalmente es responsable de convertir el cartílago en el hueso cuando los niños se desarrollan. Sin embargo, las mutaciones de este gen pueden permitir la otificación de ir sin control a lo largo de la vida de un paciente, incluso transformando el músculo esquelético en hueso y causando que las articulaciones se fusionen. Epidermodisplasia verruciforme o displasia de Lewandowski-Lutz o síndrome del hombre del árbol, y se caracteriza por la aparición de decenas de verrugas que pueden ser agravados por la exposición a la luz solar. La acumulación de verrugas en la piel provoca que ésta tenga el aspecto de una corteza de árbol. Las verrugas son causadas por una rara mutación de los genes EVER1, EVER2, aunque aún no se entiende muy bien su función. Síndrome de Noonan. Es un desorden congénito dominante autosómico, bastante común, que se produce cuando uno de los 4 cromosomas se ve afectado. Noonan afecta tanto a chicos como a chicas igualmente, causando aproximadamente de entre 1 a 1.200 niños en todo el mundo. La condición puede transmitirse a ambos padres, pero puede desarrollarse aleatoriamente poco después del nacimiento. Los síntomas de la enfermedad incluyen ojos ampliamente separados, pequeña estatura y rasgos faciales como el cuello palmeado y la nariz con un plano puente. Síndrome de Bloom. Es una condición genética que aumenta el riesgo de que los niños desarrollen diferentes tipos de cánceres en sus primeros años de vida. También puede llevar a desarrollar una enfermedad pulmonar crónica, diabetes tipo 2, así como otros indicadores que incluyen estatura pequeña, piel sensible al sol, nariz hinchada, una voz aguda y un estrechamiento del rostro. Esta enfermedad genética es muy común en la etnia de los judíos Ashkenazi, afectando a uno de 110 casos en los que los padres llevan su ADN afectado, transmitiendo esta condición a los hijos. Talasemias. Las talasemias se refieren a un conjunto de trastornos genéticos sanguíneos. Se producen cuando la hemoglobina no puede ser sintetizada por los glóbulos rojos. Una talasemia a menudo conduce a una anemia y causa síntomas similares como la fatiga, congestión en el vaso, dolor óseo, una propensión a huesos rotos, dificultad para respirar, falta de apetito,
orina oscura, ictericia y disfunción del hígado. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. El ADN es una doble cadena, como un collar doble. Ambas cadenas están entrelazadas entre sí, formando una estructura conocida como doble hélice, mediante el apareamiento de las bases nitrogenadas, que son complementarias 2 a 2, guanina con citosina y timina con adenina. Cuando un individuo se reproduce, lo que transmite a su descendencia es una copia de su ADN, con lo que el nuevo organismo puede formarse completamente. Es fácil imaginar que cualquier alteración en el ADN puede tener serias consecuencias en el desarrollo del organismo, dado que sería el equivalente a borrar o cambiar parte de las instrucciones de un manual de construcción. Pues bien, esas alteraciones o errores son relativamente frecuentes y ellos representan precisamente la variación. El ADN puede sufrir daños o errores por diversas causas: errores en la copia, alteración de bases por agentes mutágenos, cortes, pérdidas y translocaciones de fragmentos, etc. Estos errores se conocen como mutaciones y si ocurren en aquellas células que darán un nuevo individuo, se heredarán por la descendencia. La alteración de la secuencia de ADN mediante el proceso de mutación es el origen primario de toda la variación genética. Dado que todas las células de nuestro cuerpo contienen ADN, hay multitud de lugares en los que pueden producirse las mutaciones. Sin embargo, no todas las mutaciones son relevantes para la evolución. Las mutaciones somáticas son las que se producen en las células no reproductoras y no se transmiten a la descendencia. Definición y generalidades de la mutación. La definición de mutación es a partir del conocimiento de que el material hereditario es el ADN y de la propuesta de doble hélice para explicar la estructura del material hereditario, conseguido por Watson y Crick en 1953, y sería que una mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. A los cambios estables en la cadena de ADN que son capaces de ser heredados se les conoce como mutaciones. Las mutaciones son una fuente natural de variabilidad. Entonces, una mutación es un cambio en el ADN. Es cualquier alteración o variación en el código genético, es decir, una alteración de los genes de los cromosomas, el cual es el material hereditario de los seres vivos. El ADN de un organismo influye en su aspecto físico, en su comportamiento y en su fisiología. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre las mutaciones. En este video hablaremos de las variaciones en los seres vivos, la definición y generalidades de la mutación. Las mutaciones son aleatorias, los niveles mutacionales, los agentes mutagénicos, los tipos de agentes mutagénicos, la clasificación de las mutaciones, los beneficios y perjuicios de las mutaciones y algunas enfermedades causadas por mutaciones. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. Y sin más demora, empezamos. Variaciones en los seres vivos. Lamarck, Wallace o el mismo Darwin no podían explicar la variación que observaban en los seres vivos. Además, en contra de las teorías de la época, según las cuales los caracteres de la descendencia se debían a una mezcla de los caracteres paternos, como si de dos fluidos se tratase, la selección natural precisaba de una herencia individualizada, donde las variaciones se heredaran de manera discreta, no diluida. Hoy sabemos que esas instrucciones se encuentran codificadas en el ADN, la molécula que forma los cromosomas. En realidad, las mutaciones pueden ser beneficiosas si favorecen la supervivencia del individuo, perjudiciales si la disminuyen y neutras si no causan daño ni beneficio. Por lo general, las mutaciones son recesivas y permanecen ocultas, pero pueden suponer deficiencias y llegar a ser letales. Sin embargo, aunque muchas pueden ser negativas para el individuo, comportan un aspecto positivo para la especie, porque permiten que se produzca la selección natural
es decir, la evolución de las especies. Las mutaciones son una causa importante de la diversidad genética. Por ejemplo, la base subyacente de la evolución de las especies para desarrollar y adquirir nuevas características se rige por las mutaciones de los genes en el tiempo. Las mutaciones son aleatorias. Las mutaciones se producen por diversas causas. El ADN no logra copiarse con precisión. La mayoría de las mutaciones que pensamos que son importantes para la evolución suceden de forma natural. Por ejemplo, cuando una célula se divide, hace una copia de su ADN y algunas veces esa copia no es perfecta. Esa pequeña diferencia con la secuencia de ADN original es una mutación, es decir, en todos los aspectos de su vida. Un cambio en el ADN de un organismo puede producir cambios en todos los aspectos de su vida. La mutación es la fuente primaria de variabilidad genética en las poblaciones, mientras que la recombinación, al crear nuevas combinaciones a partir de las generadas por la mutación, es la fuente secundaria de variabilidad genética. Las mutaciones realmente trascendentes para la descendencia son las que están presentes u ocurren en las células germinales. Es posible que una mutación ocurra mientras se realiza la meiosis. Las mutaciones que se sucedan pueden dar lugar a pequeños cambios o grandes cambios, o ser silentes. A la mutación que heredamos de nuestros padres se le llama mutación heredada. A la que se da en el individuo sin que haya un progenitor con la misma situación, se le conoce como mutación de novo. Las mutaciones solo pueden alterar algo que ya existe. No pueden crear nuevos genes, no pueden aumentar la información. Las mutaciones pueden ser naturales, espontáneas o inducidas, provocadas artificialmente con radiaciones, sustancias químicas u otros agentes